Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues como ahorita estaban comentando, el pastor, estamos compartiendo con ustedes una serie que se llama Cultura de Jesús. Y no sé cuántos de ustedes estuvieron hace como 3 semanas que a mí me tocó dar intro 10. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Bueno, les quiero dar un repaso de eso así como en la escuela porque pues si no estuvieron para que se acuerden. Y si sí estaban, pues para que se acuerden. Entonces quiero hablar con ustedes porque en esta serie me parece algo muy importante y es lo que yo les comentaba esa vez, que me parece algo súper importante saber qué es la cultura. Porque muchas veces a lo mejor escuchamos esa palabra y decimos, bueno, ya sé más o menos de qué se trata, pero para ustedes, ¿a qué les suena la palabra cultura o qué es en su mente? Sí pueden decir, ¿eh? Costumbres, ¿quién más? Valores, hábitos. Entonces la cultura es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Y yo al pensar en la cultura me di cuenta que la cultura es como un pequeño como grupo de acuerdos que hacemos entre nosotros sin querer. Porque, ¿qué pasa cuando es tu cumpleaños y estás muy emocionado y entonces te hicieron una fiesta? Y entonces ya llega el momento que todos están esperando, el momento del pastel, ¿no? Bueno, a mí ese es mi momento favorito de toda fiesta y evento, el postre. Pero entonces cuando llega el pastel, yo siempre le reclamo a mi mamá porque en mi último cumpleaños yo no tuve ningún pastel, entonces qué mal. Pero si hubiera tenido yo un pastel y hubieran llegado y me hubieran cantado las mañanitas, ya después de que les soplaba las velas, ¿qué hubieran empezado todos a decir? Amor, ¿sí o no? Y nadie les hubiera dicho, a ver, 1, 2, 3, vamos a decir no. Todos ya sabemos qué se dice, ¿sí o no? Y entonces ya la persona ahí decide si le quiere morder o no le quiere morder. Entonces, eso es la cultura, pero para nosotros eso es algo súper cultural. Si tú vas a otro lado y empiezas a gritar mordido después de un pastel, nadie te va a pelar. Y la persona del cumpleaños, pues le vas a caer muy mal porque le vas a arruinar todo su pastel. Una de mis hermanas tuvo un cumpleaños y sus amigos de la escuela le llevaron 2 pasteles, uno para aventárselo en la cara y el otro ya para comer, ¿no? Qué educados ellos. Entonces, hay muchas cosas que para nosotros son costumbres y cosas que hacemos que nos parecen padres y en otros lados a lo mejor no. Y entonces me puse a investigar como qué era algo muy cultural en otros países que a nosotros se nos haría muy raro. Entonces, por ejemplo, en la India, si alguien te invita a su casa y tú le agradeces, eso es de mala educación. Tú le tienes que agradecer si tú lo invitas a comer también. Entonces imagínate, pues ya tienes cena, comida y todo para toda la vida, ¿no? Porque te invitan y pues ahora tú tienes que invitarlo, te tienen que invitar y así. Y así es en la India. Luego, en Japón, sorber la sopa es un cumplido. Entonces, y aquí, pues, ¿qué le dices? O sea, cuando un niño está sorbiendo la sopa, pues, ¿qué le dices? No, niño, ay, sí, no lo hagas. Pero en Japón eso es como, wow, está muy buena esto lo voy a sorber. Si alguna vez han escuchado o han visto a un japonés comer en la vida, obsérvenlos y sí, neta, sí suerben la sopa y todo. Y, por ejemplo, en las Filipinas, acabarse el plato, o sea, dejar un plato limpio, eso es de mala educación. Porque eso significa que no te dieron mucha comida. Entonces la gente dice, bueno, pues te voy a volver a servir. Y si lo vuelves a dejar limpio, te vuelven así, hasta interminablemente. Y aquí, ¿qué pasa? Tu mamá te dice, te lo comes todo, ¿eh? Si no, pues no te paras de la mesa. A mí nunca me hicieron eso y yo tengo la mala costumbre de siempre dejar. A lo mejor, soy de Filipinas, ¿quién soy? Y no me han dicho. Y, por ejemplo, en África el contacto visual es de mala educación. O sea, es falta de respeto. Si yo te estoy viendo así, eso es falta de respeto. Entonces, por eso ellos nunca como que te ven a los ojos, si te respetan. Si te respetan, pues ya sabes. Entonces, pero imagínate que aquí, si tú le estás hablando a alguien, no te ve a los ojos. Sí te sacan de onda, ¿no? Mínimo le dices algo así como, hola, ¿sí me estás prestando atención o no? Y entonces son este tipo de cosas que para nosotros serían súper raras de hacer, pero en otros lados esa es su cultura.
Entonces la cultura hace que nosotros pertenezcamos. ¿Hola? Hace que nosotros pertenezcamos. Hace que nosotros nos sintamos identificados, porque si yo me voy a las Filipinas y me acabo el plato y me vuelven a servir, pues sí me voy a sacar de onda. Pero si aquí en México tú llegas y te invitan a la casa y te acabas todo el plato, pues todos vamos a ver que esto quiere decir que estuvo muy bueno. Entonces, esto son pequeñas cosas que nos hacen pertenecer y por eso es importante que nosotros hablemos de cultura, porque cuando tú te identificas en un lugar y en un espacio, entonces tú floreces en ese lugar. Entonces, si tú te identificas con las cosas que hemos compartido en esta casa estas últimas semanas, entonces eso quiere decir que tú perteneces a este lugar. Entonces quiero platicarles, tal vez con esta historia ya se van a acordar de esa vez que compartí. En Ezequiel 37, este libro de Ezequiel, ¿de qué creen que se trata? Pues de Ezequiel. Y entonces Ezequiel era un profeta, era una persona a la que Dios le hablaba, y Dios un día le da esta visión. Y entonces en el versículo 9, en el versículo... yo tengo otra versión. Ok, en el versículo número 3, es que, Vane, ¿me lo puedes poner? Porque como que aquí está un poco extraño. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ok, ¿en el siguiente? Ok, entonces a Ezequiel, Dios, el Espíritu Santo, lo lleva a un lugar y le da una visión. Eso quiere decir que él no estaba como físicamente ahí, pero lo estaba viendo como si estuviera ahí. Y entonces el Espíritu Santo le da una visión de un campo de huesos secos. Y entonces, ustedes imaginan estar en medio de un lugar donde hay puros huesos. Sería horrible, ¿no? Sería muy raro como huesos humanos estarlos viendo. Y entonces Ezequiel le dice, Dios, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Y entonces Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y en el 5, así ha dicho Jehová, he aquí hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esto quiere decir que Dios le dijo a Ezequiel que profetizara. ¿Y qué? Profetizara. Y para profetizar o para decir, ¿qué necesitas utilizar? Tu boca, ¿no? Tus palabras. Y entonces Dios le dice, Ezequiel, háblales a estos huesos. Y esos huesos van a volver a vivir. Y entonces, suena algo súper loco, pero en el versículo número 9, nos dice cómo Ezequiel profetizó. Y entonces le dice, profetiza, y así dice, ok. Y en el siguiente, en el 10, ahora sí, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Y un qué? Un ejército grande en extremo. Entonces, cuando ellos vivieron, no fue así como, bueno, ya era hueso y ahora soy persona normal, bueno, ya me voy a ir a dormir. Cuando se volvieron a vivir, se convirtieron en un ejército. Esto quiere decir que Dios inspiró en ellos un espíritu de guerra. Y no nada más para que resucitaran y siguieran su vida como antes, sino para formar un ejército. Y entonces, así es con nosotros, cuando Dios inspira sobre nosotros y nos profetiza, nos convertimos en un ejército. Y ese ejército tiene una cultura. Estas personas, este ejército, sabía pelear, eso es a lo que se dedicaban ahora. Entonces, esto quiere decir que tenían costumbres diferentes que nosotros. Nosotros no estamos listos para pelear una batalla, bueno, al menos yo no. Si llega el apocalipsis zombie, pues yo no sobreviviría, tal vez. Entonces, pero estas personas estaban listas para el ejército porque se les inspiró ese espíritu. Y entonces, esto me lleva al tema que quiero hablar con ustedes el día de hoy, y es una cultura de creatividad. Y entonces, para empezar, quiero 3 voluntarios, por favor. Sí, a ver, pasan aquí. 1, 2. ¿Sí? ¿Quién más? Falta uno. A ver, un adulto. Porque aquí, puro chapo. A ver, un adulto. No les voy a morder. Ah, muy bien, gracias.
Esperemos que no. Ok. Bueno, bienvenidos a todos a esta actividad. Cuando ustedes llegaron, ¿vieron esta mesa? Sí. Ok. Tiene muchas cosas, muchos materiales y ¿cómo se dice? Pues materiales. Entonces, yo a ustedes tres les voy a dar una palabra. Ahí hay plastilina, hay cosas. No tienen que hacer algo así como increíble, solo algo que a ustedes así les nazca. Ni siquiera tiene que ser algo como una pintura, pueden escribir algo, no sé, ustedes fluyan. Y ahí hay hojas y así. Y la palabra, al final nos van a enseñar lo que hicieron, para que tampoco hagan así cualquier cosa, para pasar el examen. Entonces, esta palabra tiene que ser de excelencia. Muy bien, María. 10. La palabra que les voy a dar es hogar. ¿Ok? Hogar. Entonces, ustedes agarren ahí mientras yo estoy platicando. Pueden hacer su obra. ¿Ok? Entonces, y al final vamos a ver qué se sacaron estos muchachos. Entonces, cuando escuchan ustedes la palabra creatividad, ¿qué les viene a la mente? Ideas. Hay más fuerte porque yo no estoy escuchando mi voz. Ideas, crear. Muy bien. Buenas. Trabajo. La creatividad muchas veces nosotros la relacionamos con alguien que es muy bueno artísticamente, ¿sí o no? Luego se te viene a la mente creatividad y piensas en un pintor, en un bailarín, piensas a lo mejor en un escritor, y entonces eso es lo que tenemos considerado como creatividad, ¿sí o no? Y entonces muchas veces cuando nos preguntan, oye, ¿tú eres creativo? O alguien habla de la creatividad, y si tú no haces nada que tenga que ver con las artes, te quedas de, yo no soy creativo. Porque es una palabra que da miedo a veces. A mí esa palabra me daba mucho miedo, porque yo era como, es que creatividad suena muy así elevado, ya estás en un nivel muy alto. Pero para Dios la creatividad es algo mucho más sencillo. En el diccionario la palabra creatividad habla de una capacidad de crear, como alguien dijo, o de resolver alguna situación de una manera distinta a la tradicional. Entonces la creatividad no es algo que es inalcanzable, es algo con lo que naciste. Porque Dios te hizo a ti, Dios es el creador. Y Dios creó creación para crear. ¿Sí? ¿Sí me entendieron todos? Sí, ¿no? Nosotros somos creación que fuimos creada para crear. ¿Y qué tenemos que crear? No nada más Dios se refiere a una pintura, no nada más Dios se refiere a un baile, no nada más Dios se refiere a una escultura. Dios se refiere a que cuando nosotros estemos en medio de una circunstancia, nosotros aprendamos a crear a través de lo que Él nos ha entregado. Y que podamos crear y establecer una cultura donde quiera que vayamos que se salga de lo tradicional. Porque si nosotros analizamos las cosas que la Biblia dice, no tienen nada que ver con lo que el mundo nos enseña. Entonces, la Biblia nos dice, oye, si tú das, se te va a dar más. Pero si vamos afuera nos dicen, oye, guarda tus cositas, no andes regalando. ¿Sí o no? Nadie nos dice, oye, da todo lo que tengas y vas a ver que te va a ir bien. Si no es como, no, a ver, ahorra, guárdalo en el banco, abajo del colchón, todas las cosas que tengas. Y entonces Dios nos dice, da todo. Entonces Él nos ha instruido una cultura que va fuera de lo común, que nos lleva a hacer cosas que no son tradicionales. Y entonces esto se convierte en creatividad. Y quiero, ¿por qué es importante la creatividad? En Efesios 3:10, Pablo les estaba hablando de lo que él estaba llamado a hacer. Él les dijo, yo estoy llamado a que las personas que no son judías entiendan que son salvas a través de Jesús. Y en Efesios 3:10, que es uno de mis versículos favoritos, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Entonces esto quiere decir que para Dios es súper importante la expresión de su creatividad, porque esto nos hace ver que la iglesia está viva. La expresión tuya del amor de Dios es diferente a la mía y es diferente a la de Javier. Pero eso nos hace ver que la iglesia está viva. Y eso nos hace comprender que Dios tiene una multiforme sabiduría. ¿Qué es multiforme? Muchas formas. Y entonces, Dios quiere expresarse a través de ti y de mí. ¿Por qué? Porque estamos hechos a su imagen y Él creó. Y Él sigue creando. Y entonces nosotros podemos crear. La creatividad no es algo que nos debe de dar miedo. Y entonces, ¿ya acabaron? Ya casi. Wow, muy bien. No importa, todavía tienen tiempo, pero si ya acabaron se pueden ir a sentar y ahorita les aviso. Porque los vi ahí listos ya para exponer. Entonces, otra cosa que nos puede frenar o puede como detener nuestra creatividad es que cuando nos dicen, oye, a ver, ¿tú para qué eres bueno? Y tú, soy muy bueno para sentarme a escuchar. Y entonces, ¿sí o no? Cuando alguien te dice, oye, ¿para qué eres bueno? Te quedas así como... Yo me acuerdo que por mucho tiempo fue así como, no tengo idea para qué soy buena, ¿eh? Cero. Y ahorita les voy a como hablar de cómo puedes descubrir para qué eres bueno. Entonces, con esto quiero platicarles que Dios nos ha dado dones. Y los dones vienen de una palabra en griego que es charisma. Y eso habla de habilidades. Y entonces hay tres tipos de dones, pero hay un don ministerial, hay un don de operación y hay un don motivacional. Y ese es el que quiero hablarte hoy. El don motivacional es aquella habilidad que Dios te ha dado, que te va a ayudar y que es parte de tu personalidad, que te ayuda a cumplir un llamado. ¿Ok? Y les voy a decir cuáles son para que no digan, ay, tarea. Entonces, estos dones aparecen en la Biblia en Romanos 12:6. Y entonces yo te voy a ir diciendo estos dones y quiero que tú los vayas escuchando y que tú, si te identificas con alguno, lo recuerdes. Porque todos tenemos uno de esos dones. Se nos es dado, es algo con lo que ya nacemos. Y puedes tener más de uno, no crees que es así exclusivo. Puedes tener más de un don, pero hay uno en el cual tú te desarrollas más. Y entonces cuando nosotros comprendemos nuestros dones y comprendemos las habilidades que Dios nos ha dado, eso nos guía a un propósito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y aquí en la palabra gracia, cuando se traduce al original, esta palabra es charis, como mi nombre. Y esta como palabra en especial, o este uso de esa palabra, habla de la voluntad que Dios te da para hacer su propósito. Esto quiere decir que Dios ya te dio el poder. Entonces, aquí dice, según la gracia que nos es dada. Si es el de profecía. Entonces, el primer don del que nos habla es la profecía. Y esa palabra suena muy elevada, pero la profecía solamente es alguien que está muy sintonizado con el mundo espiritual. Esto quiere decir que tú escuchas, que tú ves, que tú sientes, que tú hueles, que aún sueñas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual y que a ti se te hace como fácil poderlas comunicar o poderlas ver en este mundo natural. ¿Sí me explico? Entonces, si tú tienes como esa sensibilidad de que a veces escuchas cosas que sientes que son más espirituales que literales, entonces este es el don de profecía. Y esto nos ayuda a poder, cuando estamos aquí dentro de la iglesia y usamos nuestro don de profecía, edificamos la iglesia. Esto quiere decir que animamos y traemos dirección, pero si lo usamos afuera, con personas que no están dentro de la iglesia o que no conocen,
lo que esto hace es convencer. Esto trae anima a las personas que a lo mejor no habían tenido un contacto con algo espiritual, porque la profecía es algo súper como espiritual. Y ese es el primer don. Y este don dice que lo uses conforme a la medida de la fe. Entonces necesitas fe para usar tu don de profecía. El siguiente don, en el siguiente versículo, dice, o si es de servicio, el siguiente don es el don de servicio. Si tú eres una persona que puedes ver las necesidades como que de los demás y tú te gusta como suplirlas, como si ves que algo está faltando, si ves que una basura está tirada en el piso, si ves que alguien necesita algo y tú vas corriendo y le ayudas, entonces muy probablemente tienes este don de servicio. Y estas son personas que están todo el tiempo como viendo lo que los demás necesitan y no tienen problema con ir y ayudar. Si tú sientes que cuando ves algo algo que se necesita hacer, tú quieres correr a hacerlo, entonces muy probablemente tú tienes el don de servicio. Y aquí hay gente que tiene un don de servicio súper marcado. Y entonces dice, si es el don de servicio, úsalo en servir. No, sí estuvo complicado. Lo desarrollas sirviendo. El don de servicio, sirviendo. O dice, o el que enseña en la enseñanza. O sea, esto quiere decir que el tercer don es enseñar. Cuando tú puedes hablar con precisión de un tema hacia alguien más, si tú puedes o no se te hace difícil como comunicar algo que aprendiste, si tú cuando estás aprendiendo algo, escuchaste algo aquí o escuchaste algo en la escuela o en el trabajo, algo nuevo y tú quieres ir a decirle a alguien más, como para que esa otra persona sepa, entonces tú tienes ese don de enseñanza. Y entonces tú lo puedes desarrollar enseñando. ¿Ok? Entonces ese es un don. Y también estas personas, cuando tienes ese don, te gusta investigar sobre esos temas. No te quedas como solo con la duda, también te gusta investigar y te gusta ver más a fondo las cosas que aprendes y las cosas que te enseñan. Yo tengo ese don. El siguiente don, que viene en el 8, en el versículo 8. Hola. No, está ocupado. El siguiente don es el don de exhortar. Y entonces exhortar suena así como, sí, el que exhorta en la exhortación. Entonces, exhortar suena así algo muy fuerte, algo muy oficial, pero exhortar solamente quiere decir alguien que anima. Si tú eres una persona que cuando estás en medio de una situación, estás en medio de algo, como que las personas están como de, ay, no, ya no quiero venir a la escuela. Ay, no, es que este proyecto se ve súper difícil, ¿no? Y si tú eres esa persona que puede llegar y decirles, no, todo va a estar bien, está bien padre, vamos a hacerlo. O sea, si tú tienes ese poder como de que las personas digan, ay, sí, tú me has animado a hacer esto, entonces tú tienes un don de exhortación. Esta es una persona que puede hablar contigo y puede como traerte ánimo. ¿Conocen a alguien así? Entonces, si tú sientes que tienes esta habilidad, muy probablemente tienes el don de exhortación. Y ese es un don que yo tengo y estoy desarrollando. Entonces, cuando tú puedes inspirar, tú puedes animar, tienes este don. En el siguiente es el que preside. Presidir suena también así muy elegante, pero presidir solo habla de dirigir. Cuando tú hay gente que nace como con liderazgo, que sabe organizar grupos, sabe organizar ¿cómo es ese dicho? No sé, ahorita me acuerdo. Que madruga Dios te ayuda. El que madruga Dios te ayuda. No, ese dicho no, es como el de, no sé, ahorita me acuerdo, pero la persona que sabe presidir es esa persona que sabe organizar a los grupos, que dice, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, que puede organizar, que tiene ese poder como de palabra para que las personas le hagan caso. Liderazgo, exactamente. Esa persona tiene el don de dirigir.
Y entonces esta persona está delante y también hace otra función, une. Ajá. Cuando tú ves como que hay muchas personas separadas y tú las puedes unir para un propósito, entonces tú tienes ese don, el don de presidir. Y entonces aquí nos dice que tenemos que hacerlo con solicitud. Esto quiere decir con excelencia. Si tú tienes ese don, pues no es nada más que así juntemos a la bola, sino que las llevemos a las personas a algún lado. Porque yo conozco gente que tiene ese don, pero pues no está tan bien desarrollado, porque nada más así como que juntar a la gente. Y entonces cuando nosotros tenemos este don, lo que tenemos que hacer es juntar a las personas, pero para un propósito. Y que llevemos a las personas que nos rodean hacia algún lado. Y este es el don de presidir. Y el siguiente don es el don de misericordia. Es el don de misericordia. Este don nos lleva a como poder relacionarnos con las personas y entender y poder como ser sensibles a lo que está pasando. Entonces, si tú eres alguien que le gusta mucho dar consejos, sentarte a escuchar a los demás, sus problemas, sus preocupaciones, si a ti, cuando tú ves a alguien en necesidad como emocional, tú te puedes acercar y darle palabra de ánimo, esto quiere decir que tú tienes un don de misericordia. Y entonces este don es muy específico porque en este nos habla que lo tenemos que hacer con alegría. Y yo cuando a mí me tocó compartir en San Juan hace unas semanas y les compartí de este tema, cuando veníamos de regreso venía platicando con mi mamá de esto. Y entonces yo le decía como yo siento que yo tengo ese don, pero es muy difícil porque hay muchas veces que cuando alguien viene y te platica algo, tú te quedas con eso. Y te quedas como que con su tristeza y te quedas como con su preocupación. Y entonces la Biblia nos dice que lo tenemos que hacer con alegría. ¿Por qué? Porque cuando esas personas vienen a ti, no nada más necesitamos como ser empáticos, sino necesitamos llevarlos como el don de solicitud, necesitamos llevarlos a algún lado. Entonces, la alegría es algo súper fundamental. Nosotros tenemos que estar alegres para poder impartir a las personas nuestra alegría también. Porque si nosotros, y a mí me ha pasado que llega mucha gente y te platica muchas cosas y te pide muchos consejos, pero tú te quedas con todo, entonces no vas a poder ser 100% efectivo. Si nosotros nos fortalecemos en ese don con alegría y con lo que Dios nos quiere entregar de su gozo, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros poder ayudar a alguien más emocionalmente. Entonces tenemos que hacerlo con alegría. Y en el versículo 9, Vane, entonces yo creo que es en el 7 porque me salté uno. A ver, en el 6. No, en el 8. Estoy como... No, es exhortación. Ah, sí. Sí, me salté el que dice, el que exhorta en la exhortación y que dice el que reparte. Entonces, ese es el don de repartir. O sea, hace el don de dar. Hola, el don de dar. Esto es cuando todo lo que tú tienes, se te hace fácil darlo. Puede ser tu dinero, puede ser tu tiempo, puede ser tus habilidades, tus conocimientos. Para ti no hay ningún problema, tú lo puedes dar. Es una persona que tiene el don de repartir. Este es alguien que todos sus recursos los puede dar. Por ejemplo, mi papá tiene este don. Porque si él se está comiendo un gansito, que es algo así que él le encanta, es como su caviar. Así, si él se está comiendo un gansito y tú le dices, oye, yo quiero, se lo quitas de su boquita, te lo das literal. Y a mí me parece increíble porque yo quisiera tener este don más desarrollado, porque yo no puedo hacerlo. Nadie le quiere dar a él y él le da a todos. Entonces, qué bárbaro. En mi casa siempre es como, no te comas mis cosas, pero si él se está comiendo algo es como, oye, me das. Pobrecito, hay que regalarle un gansito. Ya yo se lo voy a dar porque yo voy a desarrollar este don. ¿Ven? Entonces, estos son los 7 dones. ¿Ok? Sí, se los voy a repetir.
¿Sí se identificaron con alguno? ¿Hola? ¿Sí se identificaron con alguno? ¿Sí? Ok. El primero es el... ¿Con dos? Con varios. Ajá. Eso es lo que me preguntaban en San Juan, que si puede ser más de uno. Y yo, sí, pueden ser todos. Pero siempre hay uno que va ganando la carrera de desarrollo, ¿no? Entonces, el primer don es profecía, el segundo es servicio, el tercer don es enseñar, el cuarto don es animar, el quinto es dar, después es dirigir o liderar y después es el don de misericordia. Entonces, si tú te identificaste con alguno de estos, piensa en cómo es que Dios te quiere utilizar en donde estás a través de este don. Porque Dios no nada más te lo da para que pues ya lo tengas bien padre y como que tú tengas un superpoder y lo guardes así en tu casa y que nada más con las personas que te caen muy bien puedan verlo. ¿Qué hubiera sucedido si Spider-Man, cuando se dio cuenta que todo se le pegaba, más bien cuando se dio cuenta que podía así lanzar telarañas, o sea, si no hubiera usado ese don para nada útil, si nada más cuando se le caía el lápiz en la escuela, él así, o sea, eso hubiera sido la más aburrida del mundo, ¿no? Lo divertido de esas películas de superhéroes es darte cuenta cómo el superhéroe aprende a usar lo que tiene. Aprende a cómo hacer que ese poder, ahora él se pueda colgar de los edificios y salvar a toda la ciudad, ¿sí o no? Eso es lo divertido. Si Spider-Man solo se hubiera quedado con su poder, o imagínate que Batman solo se hubiera quedado con su dinero en su casa, pues eso ni siquiera hubiera sido una historia. Entonces, como tú y yo tenemos estos poderes que nos han sido dados, que son estos dones, entonces ahora nuestra historia se va a tratar de cómo los voy a usar y para qué los voy a usar. Y entonces, a partir de este día, yo espero que si tú identificaste el superpoder que ya te fue dado, tu historia se transforme en la de un superhéroe que está descubriendo cómo usar su poder. Porque si no, pues qué aburrida historia. Yo digo. Entonces, en 1 de Pedro 4:10 nos habla de esto precisamente que les estoy diciendo. Nos dice cómo tenemos que ser buenos administradores. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la ¿qué? Multiforme gracia. Y se acuerdan que los dones fueron para también mostrar la multiforme sabiduría. Entonces, Pedro nos dice cómo tenemos que administrarlos bien. Cómo tenemos que saber utilizarlos para los demás. Y entonces, por esa razón, no tenemos que encasillarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No tenemos que encasillarnos en cómo Dios se quiere mover aún en esta iglesia. Porque yo todos los domingos a las 11 de la mañana me siento en mi misma silla y le hago así cuando son las lentas, le hago así cuando son las rápidas, me siento cuando alguien está hablando. Eso es encasillar a Dios en lo que Él quiere hacer, porque entonces eso es lo que yo quiero hacer, pero le digo a Dios que más o menos ahí tiene permiso de manifestarse un poquito. Entonces, esto es lo que Dios anhela, que nosotros explotemos nuestra creatividad porque Él se quiere mover en ti. Porque Dios no es un Dios de rutinas. Y muchas veces nosotros nos encantan las rutinas como humanos. Es algo que nos da seguridad, nos da estabilidad, nos da paz. Decir, no, todos los días Dios sí me va a hablar a las 11 cuando empiece, van a cantar la lenta y luego ya, me va a salir una lágrima y ya voy a sentirme y ya Dios me habló este día y ya hasta el otro domingo. Pero no, Dios te dice, yo te quiero hablar cuando estés formado en la fila del banco. Yo te quiero hablar cuando estés haciendo el súper. Yo quiero que uses tu creatividad cuando estás exponiendo algo en la escuela, cuando estás haciendo el examen. Yo te quiero hablar cuando estés cerrando el negocio. Yo te quiero hablar y te quiero usar a través de muchas cosas, porque Dios necesita tu creatividad en todos lados donde estás. No necesitas ser un gran pintor, no necesitas ser un gran escritor, necesitas ser una persona que se deja usar por la creatividad de Dios. Y eso, créeme, que te va a llevar a lugares esperados. Cuando tú y yo nos atrevemos a expresar la cultura de creatividad, al explorar lugares
inexplorados, entonces manifestamos el reino. Y cuando nosotros hacemos eso, toda nuestra cultura nos va a seguir. La cultura de excelencia, la cultura de gracia, la cultura de pasión, nos van a seguir. Porque mi abuelo siempre decía, si vas a ser un barrendero, sé el mejor barrendero. Y nosotros tenemos la habilidad de ser los mejores en las cosas que hacemos. Porque no nada más somos buenos en lo que hacemos, sino que Dios nos ha dado el poder de hacerlo. Y Dios te quiere dar y usar tu creatividad para hacer las cosas como nadie nunca las ha hecho antes. Nos contaron una historia de una pareja que se dedicaba a lijar muebles y a barnizarlos. Y entonces ellos estaban muy felices pues, barnizando muebles, pero la esposa se embarazó. Y entonces ella ya no podía hacer lo mismo porque el producto que usaban tenía muchos tóxicos, entonces le iba a hacer daño. Entonces el esposo le dijo así como, no, tú ya no estés trabajando hasta que nazca el bebé, bla, bla, bla. Y entonces ella se quedaba en su casa y estaba así como, Dios, yo quiero saber cómo puedo hacer algo, o sea, un producto con el cual yo pueda seguir trabajando y pueda seguir haciendo esto y no sea tan dañino, ¿no? Y entonces ella oraba y todo esto, y un día estaba soñando y se le empezaron a aparecer un montón de letras. Y entonces como que ella no sabía qué era eso, y se despertó y empezó a anotar las letras. Y entonces llegó con el esposo y le dijo, soñé esto. Y él le dijo, eso es una fórmula química. Entonces el esposo agarró esa fórmula química y la desarrolló, porque ellos también eran químicos, y terminó con el producto más natural, sin tóxicos, y ahora ese producto los hizo millonarios. Y ahora ellos se dedican solamente a apoyar a personas para que se vayan de misiones por las ventas de ese producto. Y entonces nosotros podemos decir, es que Dios, lo que yo hago no tiene nada que ver con la creatividad. Pero Dios dice, a mí me importa lo que tú haces. Y yo te puedo dar la mejor fórmula química, y yo te puedo dar la mejor estructura de negocios para hacer lo que tú necesitas hacer. Y otra historia es de una persona que se dedicaba a hacer arcos de arquería. Y entonces él como que decía, yo quiero como un nuevo diseño para esto, porque era como muy incómodo, ¿no? Solamente se podía hacer de cierta forma la parte como de la arquería. Y entonces él dijo, Dios, pues tú dame este nuevo diseño. Y entonces una vez él estaba orando y dice que se le apareció flotando un pedazo de papel que tenía un dibujo de un diseño para un nuevo arco. Entonces él se paró y empezó a hacer ese diseño, y ahora ese es el arco que se utiliza, ese diseño es el arco que utilizan los profesionales. Ahora él es millonario por ese diseño. Entonces son esas pequeñas cosas que nos parecen de otro mundo, ¿sí o no? Suena como que me la estoy inventando, pero es gente que realmente decidió dejar a Dios entrar en medio de cualquier lugar, y que ahora Dios les demuestra cómo a Él le importa lo que a ti te importa. Y si a ti te importa tu trabajo, si tú quieres ser el mejor en lo que haces, deja a Dios entrar en él, porque Dios te va a dar la mejor forma para hacer las cosas. Entonces ahora quiero invitar a mis voluntarios. Pásenle. Gracias. A ver, ¿pueden mostrar al público? No, pues tú estás aquí. No importa, a ver. ¿Sí lo ven? Ok, es una casa, pero a ver, explícanos qué es. Pues es una casa con tu familia, así que la familia significa que, bueno, si no hay familia en tu casa, no es un hogar, no te sientes como niño. Muy bien, gracias. Oh, muy bien. Muy bien, María. Excelente, a ver. Ok, yo dibujé a mi familia porque, o sea, el hogar es donde estén ellos.
es un logotipo que acabo de inventar de mi hogar. Exactamente somos las 4 personas que somos en este hogar, que es mi esposa, mis hijas y su servidor. Estamos tomados, más bien nos respalda el cielo, las manos de Dios, y brillamos junto con Él, y eso es un logotipo que en ese momento se me ocurrió. Eso es mi hogar. Entonces, ven cómo cada quien tomó una palabra y la interpretó diferente. Para ellos todos la raíz del hogar es su familia. Pero cada quien usó sus diferentes materiales para expresarlo. Y entonces así es como Dios anhela que nosotros expresemos su reino. Que cada uno de nosotros ponga lo que somos en lo que Él es. Y cuando hacemos eso, las formas en las que Dios se manifiesta en nuestras vidas, no nos las vamos a creer. Esto, las diferentes expresiones del amor de Dios, las diferentes expresiones de su creatividad, nos hacen saber que estamos vivos como humanos y como iglesia. Y pueden pasar. Y yo sé que a lo mejor muchas veces cuando nos hablan de la creatividad, nos espantamos, como que no queremos como pensar mucho en eso, pero Dios hoy anhela decirte que tú eres una persona que tienes eso en ti y que Él te lo ha dado y que Él anhela que tú lo impartas. Que ese don que tú sientes que es el que te habló, que tú lo explores, que tú lo busques crecer en Él. Y yo sé que el día de hoy Dios está liberando y va a estar liberando planes y caminos que a lo mejor tú ni te esperabas, tú ni te imaginabas, tú ni creías que por ahí iba la cosa, pero que Dios tiene planeados para ti. Y yo justo ayer estaba platicando con una persona y ella me decía como ella tampoco jamás se consideró creativa y que empezó como a pedirle a Dios creatividad a través de la cocina. Y entonces ella no sabía cocinar, así estaba fracasando en esa área, pero Dios le pidió a Dios que le ayudara. Entonces ella empezó como a cocinar. Bueno, su esposo y su hijo nunca le decían, ay, qué rico tu comida, ni por educación, nada. Así era como, bueno, me alimentaste este día. Entonces ella pues decía, no, es que yo quiero ser buena, porque quiero, darles de comer a mis hijos. Y entonces le pidió a Dios creatividad, y de un tiempo acá, ella dice que ha estado cocinando y que ahora su esposo y su hijo le dicen, wow, qué rico cocinas. Y ella se siente súper feliz, porque ella siente como Dios le dio una habilidad para cocinar. Y otra persona me estaba contando cómo a ella le encanta decorar casas, así, decoración de interiores. Y entonces ella estaba como, Dios, dame como, ayúdame para crecer en esto. Y entonces ella dice que empezó ella decorando su propia casa. Dijo, no, pues, y así se dio cuenta que le estaba llamando mucho la atención. Y entonces dice que un día estaba en Zara Home y que estaba como eligiendo cosas y que alguien se le acercó y le dijo, oye, ¿tú decoras? Y ella, sí, bien aventada, ¿no? Le digo, sí. Oye, ¿no quieres decorarme unas oficinas? Y entonces ahora ella se dedica a ayudar a gente a decorar. Porque fue un día a una tienda y le pidió a Dios que le diera creatividad y Dios le abrió las puertas. Entonces, ¿en qué quieres ser bueno tú? ¿Qué es algo en lo que siempre has querido ser bueno? En eso, explora eso. Porque si nada más nos quedamos pensando en que tenemos que hacer en las cosas que somos buenos, entonces no vamos a hacer nada. O vamos a hacer muy pocas cosas. Porque a veces nos cuesta trabajo creer que somos buenos en algo. Yo me acuerdo que yo siempre había pensado que
Dios me quería usar en las artes. Y entonces yo he vivido mi vida tomando mis decisiones a través de esa línea que me está guiando mi vida. Y entonces, en este momento, Dios me ha ido mostrando cómo Él también me quiere usar a través de la ayuda social, que es Moción. Y entonces Él ha ido abriendo puertas cuando yo me decidí que Él entrara y que me mostrara dónde me quiere llevar. Y ahora, con Moción, estamos por empezar un proyecto dentro de una escuela para juntar a los jóvenes y sacar de ahí un proyecto social. Y Dios me está dando la visión para irles a dar conferencias, para ayudarles a descubrir para qué son buenos. Y entonces Dios me está llevando a lugares que yo nunca había pensado y yo nunca había imaginado, pero que Él anhela que ahí estemos, porque son lugares en los que nadie más se ha atrevido a dar el paso a ir y a llegar. Y entonces, en aquellas cosas que te llaman la atención, que siempre has querido hacer, atrévete a hacerlas. Porque Dios te va a usar y Dios va a explorar las cosas inimaginables. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie?